todavía, aunque hace tiempo que escuchamos hablar de esta tecnología, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, yo creo que para muchos todavía hay como muchos falsos mitos. Entonces me gustaría que para empezar nos pudieran explicar en qué consiste cada una de ellas, o más bien, qué diferencias hay entre cada una de ellas. Quién nos ayuda con esa explicación? Bueno, sí Dale, dale, tranquilo, tranquilo. dale, dale. Bueno. Yo creo que hoy como una breve introducción y tú me dirás si vamos por ahí o no. Yo creo que la principal diferencia son las gafas, ¿no? La principal diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada es las gafas, diría yo en este momento, pero puede ser que en el futuro ahí entre como el mixed reality, porque hoy en día digamos que esa diferencia que nos dan las gafas entre poder colocarnos unas gafas, entrar a un nuevo mundo versus la realidad aumentada, que es gracias a una cámara, por ejemplo, ustedes podrían ver aquí, no sé, si tuviera algún objeto 3D, lo podría ver en el mundo en tiempo real, ¿no? Entonces yo creo que la principal diferencia es como ese gadget que nos deja, esas gafas que nos dejan entrar al mundo virtual de una forma como mucho más inmersiva versus la realidad aumentada, que es la que nos muestra diferentes capas de la realidad, como lo que estamos viendo en este momento. Roberto, creo que tú puedes ahí aportar más. Sí, yo creo que estas tecnologías se han venido comoditizando y siendo más cercanas a nosotros. Tal vez antes sí era muy difícil entender qué significaban, pero hoy utilizamos todo el tiempo filtros de Snapchat, filtros de Instagram, que básicamente superponen cosas en nuestro alrededor, que podría ser realidad aumentada, y mixta cuando ellos logran entender nuestra cara, por ejemplo, y convertirla y entender, por ejemplo, que yo abrí la boca y me sale algo de la boca. Entonces, básicamente, cuando hablamos de realidad aumentada, sí, como dijo Camilo, proyectamos imágenes cerca de nuestro campo de visión y cuando es mixta, estas imágenes entienden el entorno y se adaptan a él. Ujú. Qué interesante. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve exactamente o qué funcionalidades tienen? Porque, pues obviamente lo hemos visto mucho en la industria del gaming, de los videojuegos, y para cosas súper especializadas, también como la medicina, ¿no? Pero creo que todavía no acabamos de comprender el alcance que esto puede tener, llegar a tener para todos nosotros y para nuestra vida diaria. ¿Nos pueden explicar un poco qué otras aplicaciones podría tener o cuáles son las que ustedes, por ejemplo, están impulsando y desarrollando? Camilo. Yo creo que las aplicaciones son muchas. Yo creo que más que todo se pueden usar en donde la realidad necesita una ayuda. Yo creo que nunca la realidad va a ser superada, digamos, en un sentido propiamente con el que estamos hablando, pero sí ayuda muchísimo cuando, por ejemplo, en los negocios o en un entrenamiento, por ejemplo, es mucho más fácil no arriesgar la vida de un ser humano, sino simular ese escenario, ir y practicar y de esa forma aprendemos. De hecho, este tipo de tecnologías lo que hacen es que mejoran nuestra capacidad de aprendizaje y de retención de la información, ¿cierto? Al apoyarnos en estos dos factores importantes, logramos que esta experiencia que vivimos sea mucho más agradable, mucho más real y, por ejemplo, imagínate, pues, poder vivir diferentes situaciones, por ejemplo, un buzo que tiene que sumergirse y hacer algún tipo de soldadura en el océano, pues van a necesitar cierto tipo de habilidades, o alguien que va a la NASA, o una persona que hace minería, bueno, diferentes tipos de ejemplos que empiezan a poner en relevancia porque la vida está en juego o porque simplemente podemos mejorar la práctica de la experiencia en la que nos estamos metiendo. Entonces yo creo que donde la tecnología se aplica para poder ayudar más es donde más es viable y rentable para poder usar este tipo de tecnologías. Sí, en adición a eso, hoy en día existe el Real-Time Collaboration. Básicamente ya con los HoloLens puedes tener una charla en tiempo real entre vos y yo tratando de arreglar un equipo, los dos viendo exactamente lo mismo, con anotaciones en realidad aumentada. Por ejemplo, si estuviéramos viendo un panel de una máquina que tuviera muchos botones y yo no entendiera, pero Camilo o Eladio son los expertos, ellos podrían hacerme anotaciones que yo vería a través de los lentes y los vería sobre el botón que yo debería apretar o sobre cuál es el medidor que debería ver, o podría ver cuál es el estado actual de una máquina con solo volverla a ver. No necesitaría acercarme directamente a ella. Básicamente, como dice Camilo, es donde podamos mejorar la experiencia y la información nos ayude a generar mayor valor. Ahí es donde necesitamos aplicar la realidad aumentada.